aplausito para mi amigo Nicolás Terechuk. Nico, politólogo. ¿Qué más, Nico? Politólogo de la UBA. Realizó una maestría en Sociología Económica en IDAES UNSAM. Formás parte del Instituto Argentina Grande. Por lo general venís en formato de consultora acá. Venimos, ¿te acuerdas sí. una vez que te pusimos una chalina? Sí, el Instituto Argentina Grande es un espacio que abrió Gabriel Catopois, con el que trabajó hace tiempo y que sirve para pensar algunas soluciones nuevas a problemas nuevos y algunos viejos. Yo lo digo siempre, ustedes son los primeros. Me acuerdo una cena en casa. ¿Te acordás? Puede ser. No voy a develar cosas que no. Que nos dijeron, muchachos, Milei está pareciéndonos mucho en las encuestas, en los sentimientos. Mucho más de lo que nosotros queríamos empezar a admitir. Como analistas de la política, ¿viste? No hay ni primeros ni últimos, ni nada. No, bueno, te digo a mí, los primeros que me lo dijeron seriamente. Bueno, listo, a mí. Listo. Ahí está no, pero quiero decir por qué es importante tener estos institutos que se dediquen a estudiar, a tratar de mirar un poquito la opinión pública desde un lugar serio y también desde un lugar comprometido, porque una cosa es ser un consultor para poner a la venta cierta opinión y otra cosa es decir, che, a mí desde un lugar más militante me interesa lo que está pasando. Sí, además ¿no? además hay como datos tenemos todos, hay muchos datos por todos lados, hay como una epidemia de datos y bueno, después se va tratando de unir esos puntos, pero esos puntos se van uniendo desde ciertos valores y de cierta visión, que también implica acertar o no acertar, o es muy difícil también estar viendo el futuro, ¿viste? Estuvimos acá hace poco antes de la elección de octubre y vos nos querías decir, díganme lo que va a pasar, y nosotros nos resistimos bastante. No, sí, estuvieron muy bien. Pero al mismo tiempo, en lo que estábamos de acuerdo es que últimamente en todas las elecciones había un monstruo atrás de la cortina del baño, ¿viste? Sí. Había algo que nadie ve y que todo el mundo siente que puede estar. Y haces, y estaba. Sí. En el caso de la última elección también es interesante ver, si te lo pones a pensar, cómo fue no solo para los que estamos en la oposición, sino también, por ejemplo, para los mercados. Digo, si los mercados hubieran tenido tan claro que iba a ser este resultado de la elección, hubieran comprado los bonos el miércoles y el jueves en vez de comprar dólares. No lo sabía nadie, totalmente, ni los mercados. De hecho, hubo momentos de mucha zozobra donde todo el mundo pensaba que el gobierno no llegaba. Y de hecho, y se comportaron en función de esa predicción. Al final tuvieron ojete, o no sé. O alianzas importantes. Hablando de alianzas, Nico Terechuk también es el autor de este libro, la última novedad de Ediciones Futurock, que se llama Progres del Mundo, que hacen las fuerzas políticas que se enfrentan a las derechas radicales. Es un libro que reúne un montón de experiencias de las distintas, llamémosle progres, vos le pusiste progres, ¿no? Pero izquierdas del mundo frente a algo que también está pasando, por lo menos en Occidente, que son las ultraderechas. Sí. Nico, a mí, cuando yo hace un poquito le empezaba a hablar a Fede de algunas cosas que me empezaban a pasar, y Fede me dice, ¿tenés que leer el libro de Nico? Lo está escribiendo para vos. Porque ¿sabes lo que me pasaba, Nico? Era que yo veía todos los análisis hiperlocalistas, en el sentido del que, no, lo que pasa es que Milei ganó porque Massa era el candidato y no puede ser que tu candidato sea el ministro de Economía con una inflación de no sé cuánto. No, porque en realidad ahora el desdoblamiento, y siempre tenés como algo, o no, Alberto Fernández fue la peor desgracia que le pudo haber pasado al peronismo. Claro, cuando vos ves que todas las ultraderechas se parecen, debe haber algo que está pasando más allá de tu realidad local. Esta es un poco la reflexión que yo trato de traerle al lector que está localizado en un lugar. En este caso está en la Argentina. Lo primero es, tenemos mucho estudio y muchos ya análisis sobre que estas derechas radicales efectivamente se parecen mucho. Lo dicen ellas mismas. Ellas lo dicen. Son una red, comparten. Se reconocen estos líderes de derecha radical como pares, como parte de lo mismo, del mismo movimiento. Comparten lenguajes, tecnologías, financiamiento, enfoques, bajadas, manuales, alianzas. Manuales. Exactamente. Se dan premios entre sí. Exactamente. En ese contexto, a mí lo que me empezó a llamar la atención era, bueno, primero empezar a buscar una lectura de qué está pasando en otros lugares para ver si las frustraciones o los problemas que tienen estos partidos como esta fuerza política como la nuestra acá. Yo le pongo progres como etiqueta para llamar un poco la atención, pero son partidos que están buscando conciliar, si se quiere, democracia con algo
parecido a una justicia social o un equilibrar algunas cosas. Y en ese gran cuadrante aparecen partidos políticos que son muy diferentes. El Partido Demócrata en Estados Unidos, el Partido de los Trabajadores en Brasil, el Partido Justicialista en Argentina, el Partido Socialista Obrero Español en España. La socialdemocracia alemana. Exactamente, o algo del laborismo británico, y así podemos seguir. Son muy diferentes, pueblos diferentes, situaciones diferentes, pero que a partir de, uno podría decir, una salida de la crisis financiera del año 2008 mala, desigual, imperfecta, desequilibrada, sumado a todos los cambios que vinieron después, la crisis de la pandemia, cambios tecnológicos, cambios en las costumbres, etcétera, etcétera. Bueno, estas derechas radicales forman parte de ese panorama, y lo que uno ve y está planteado en el libro es decir, bueno, ya hicimos muchos análisis sobre estas derechas radicales, cambiemos el encuadre de la cámara, nada más, el encuadre de la cámara, y veamos qué están haciendo y qué están discutiendo estos otros. Bueno, lo que te decía que yo le comentaba a Fede era que en mi timeline, de repente en Twitter, tengo un montón de progre yanquis. ¿Por qué lo hace? Porque mira películas yanquis, porque lee libros de los yanquis. Sí. Entonces, viste, te aparece Stephen King, por ejemplo, y un montón de otros progre que... Y es como, le lees los tweets y podrían estar en Argentina. O podría ser cualquier escritor progre argentino gritando lo mismo. ¿Viste? Exactamente. Entonces ahí cuando vos decís, che, pero que se parece mucho también la indignación y la impotencia de los progres. Entonces por eso es que el libro me habló muchísimo. Lo primero es eso, es saber que, digamos, varias cosas. Saber que no estás solo en este mundo con esa situación de frustración, de indignación, a veces de euforia, a veces de caída, de incomprensión, a veces de enojo. Todo eso está pasando al mismo tiempo. Por otra parte, entender que, viste que acá nosotros estamos, o el que está mirando ahora por ahí dice, bueno, este es otro que está en un streaming tirando una posta, ¿viste? Que es como una ¡no se aguanta más! Una posta en un streaming. Una posta en un varón. No, bueno, pero un varón tirando una posta en un streaming. Pero sentarse a escribir un libro ya no es un varón en un streaming tirando una posta. En todo caso es una invitación a que lo compren y nosotros vamos a tener una conversación de una horita o menos. A partir de, digo, vos este libro además lo escribís, es corto, es fácil, es accesible, es de lectura fácil, pero hay muchísima bibliografía, cosas que vos mirás en el mundo entero, como dijimos. O sea, vos estás hablando de, no sé, cuántos partidos o movimientos sociales hay citados. Es compartir con los lectores, sobre todo, el libro se lleva bastante de lo que pasa en Estados Unidos y tiene sentido, ¿no? Y bueno, estamos con Trump allá, con Milei acá, juntos actuando en una situación muy particular de la política estadounidense y de toda América Latina. Tiene un poco de sentido que el libro lleve bastante ese debate, pero como yo te decía, justamente yo fui a buscar allá, o uno va a buscar allá lecturas a ver si, sobre todo el año pasado, en la campaña electoral de Estados Unidos, en ver si aquellos que están allá le encontraban este agujero al mate. Tenían la batalla final contra el monstruo final y tratar de entender si le podían encontrar con el mensaje, con el enfoque, con sus múltiples estudios, con sus intelectuales, tratar de encontrarle la vuelta a la cosa. De ahí vinieron muchas lecturas de mi parte, tratar de entender qué había ahí que nos podía servir a nosotros, que ya estábamos en otro estadio. Pero bueno, no le sirvió allá, mucho. Pero siguen produciendo estos debates y por ahí entonces... Y que se replican mucho acá, eso es lo interesante, como ver, así como allá también hay diagnósticos que uno dice, es pifiado, porque en cualquier lugar un progre tiene su propio Alberto Fernández, entonces no es Alberto Fernández, o está lleno de Alberto Fernández. Entonces, o la cosa es más profunda. El problema viene más de unas izquierdas que quedaron un poquito impotentes también ante la catástrofe que termina generando el neoliberalismo llevado al punto hasta el que lo están queriendo llevar, ¿no? Un poco lo que yo muestro ahí es, o lo que a mí me pasó con estas lecturas es, yo voy trayendo estas lecturas y estos debates, y estos, por un lado, diagnósticos sobre qué pasó. Y discusiones. Y discusiones sobre qué pasó, y también discusiones sobre qué hacer. Yo voy transmitiendo ahí también mi opinión. Hay cuestiones con las que yo estoy más de acuerdo y hay cuestiones con las que estoy menos de acuerdo. Sin embargo, en una crisis, cuando vos vas leyendo partes,
todos tienen algo de razón y todos tienen algo razonable que decir, y no es una barbaridad tampoco, sino que justamente en ese debate todo se horizontaliza, sí. Y alguno, como vos decís, dirá, y bueno, ¿cómo no van a estar ganando la derecha radicales si en el mundo hay gobiernos como el que integraste vos, el que estuviste en el gobierno de Alberto Fernández, sí. Y fuiste funcionario? Y sí, por ahí que me está mirando y dice, ya está, con eso resolvimos todo. Pero por ahí hay otras cosas más. Hay otras cosas más, y estos progres del mundo están debatiendo sobre otras cuestiones más, que por ahí lo interesante es ver que es reconocerse en ese debate. En ese debate hay un periodista de Estados Unidos que es una Julia Mengolini. Hay un dirigente... ¿Quién es? Así le mando un abrazo a ese pobre loco, ¿no? Hay un dirigente que es alguien que está diciendo que hay que todavía radicalizarse un poco más y que el problema fue estar demasiado tibio en un momento. Y hay otro dirigente que dice que no, escúchame, te fuiste demasiado hacia un costado y dejaste de lado actores que en el centro, por ejemplo, empresarios o por ejemplo, cómo piensan muchos trabajadores al interior de sus familias, los dejaste solos. Hay muchos que en Estados Unidos están tendiendo puentes o hacen ese intento, ¿no? Bueno, vos contás del gobernador de California que me divirtió mucho, que se puso a streamear. Claro. Un demócrata, ¿no? Otra cosa que trato de mostrar es, yo desde que empecé a leer esto y a escribir, también fueron cambiando muchas cosas. Ajá. A lo largo de la escritura del libro. A lo largo de los meses. Sí. ¿Y cómo que, Nico, tuviste que ir a corregir cosas? Hubo que ir corrigiendo cosas, porque vos fíjate, el 20 de enero asume Trump. Sí. El gobernador de California, que es un dirigente demócrata muy importante, que se llama Gavin Newsom, gobierna un estado que es, no sé, la sexta, séptima economía del mundo. Sí, sí. Al inicio de la derrota de los demócratas, ¿qué hace? Dice, yo me pongo un stream, invito a los máximos exponentes de esta derecha radical, incluidos sus ideólogos, Charlie Kirk incluido Charlie Kirk, que después fue asesinado, y trato de tener un diálogo con ellos. Porque nosotros estamos demasiado aislados, demasiado separados, y empiezo a dialogar. Los streaming eran muy divertidos, porque simplemente los... ¿Vos te los viste todos? No todos, pero vos veías, algunos sí, vos veías estos exponentes de la derecha más radical posible, siendo eso. Y este buen hombre, el gobernador, está diciendo, bueno, yo creo que ahí hay dos costados que tendríamos que poder acercar, podríamos dialogar con ese punto. Yo pienso un poco distinto, porque ¿qué pasó? Hicieron unas encuestas a los 2 meses y el tipo no paraba de caer, porque los militantes de la derecha radical decían, este es un falluto total, no le creo nada a eso de que quiere dialogar, y los militantes o los activistas, los propios, decían, este es un traidor que no entiende nada lo que está haciendo. ¿Qué te sentás con Charlie Kirk? Con lo cual el hombre caía por los dos lados. Eso sí, al poco tiempo, a los meses, cambió la estrategia. Entonces vos tuviste que completar el capítulo. Un poco y dijiste, sí. Este loco al final termina... Un poco sí, porque una de las cosas que están en las conclusiones, vos me preguntabas, es... También hay que tener una idea de que hay ciertas cuestiones con estas derechas radicales que se mueven a mucha velocidad. Sí. Entonces, por ejemplo, una cosa que pasaba en Estados Unidos, al igual que pasaba acá, es una marcada posición de la opinión pública masiva en que los republicanos son mejores para manejar la economía. ¿Y cuál economía? La economía del bolsillo, de los precios y de si me alcanza o no me alcanza. Los demócratas, estos progres, serán buenos para otras cosas, serán buenos para la educación, serán buenos para alguna otra cosa, pero esas cosas no son tan importantes para mí. Yo necesito que ahora se ocupan de esto y que lo van a hacer son ellos. Bueno, a 10 meses vista, en Estados Unidos hoy está muy en debate ese tema. Los precios de los productos básicos siguen estando muy altos o incluso suben. Hay todo un debate sobre si están subiendo, si están bajando. Las medidas que toma el gobierno de Trump son justamente de emergencia por ese tema. Por ejemplo, decir va a entrar un poco más de carne de Estados Unidos, de la Argentina, porque necesito bajar el precio de la carne, cosas por el estilo, cosas que al principio iban a bajar por sí solas. Sí. Entonces, o lo que pasó, lo charlamos el otro día, lo que pasó con Elon Musk, digamos, entrar comiéndose los chicos crudos, como el gran reformador del gobierno que iba a recortar miles de millones de dólares, que iba a reformular el gobierno con su lógica de SEO de las grandes tecnológicas y salir expulsado a los 5 meses lleno de fracasos. Si vos te pones a pensar el gobierno de Milei, también hubo distintos momentos. Altibajos. Y este justamente fue un año de altibajos. O sea, fue tan cierto que
su esquema económico tuvo que tener 2 salvatajes este año, y fue tan cierto que el salario real dejó de mejorar un poco como había mejorado el año pasado, y es tan cierto que la inflación dejó de bajar y está subiendo un poquito, y es tan cierto que se sigue destruyendo empleo y que estamos en una recesión, como que eso, de todos modos, en un punto le alcanzó para tener 40% de los votos. Sí. Las dos cosas son ciertas. Ahora, en febrero estaba mucho más arriba, ahora está más abajo. De todos modos, conserva todo ese apoyo. Con lo cual, sí. Quiero decir, una cosa a tener en cuenta es a tener un poco de parsimonia y de paciencia en los análisis, aunque estamos, bueno, muy acelerados, estamos muy... digamos, también atravesados por un montón de sentimientos, y me parece que es un momento de tener un poco la cabeza fría y no sostener que lo que fue real, lo que fue válido en el mes 1 va a seguir siendo válido al mes 6. Claro, es todo muy frenético. Exacto. Al mismo tiempo, ya que sacás el tema de la economía y el debate alrededor de quién es mejor gestionando la cuestión económica, hay algo que vos decís en el libro bastante que es, bueno, o por lo menos está planteado, si acaso meterle plata en el bolsillo a la gente te asegura el voto y el apoyo de esa gente. Y tendés a pensar que no. Y yo también venía pensando en esto, Nico. Bueno, traigo algunas citas ahí. Sí, que... déjame leerte un pedacito ya que estamos. En la página 34 decís, el dueño de una pequeña empresa que mira videos financieros. Perdón, esto tiene que ver con esto, porque claro, ¿qué se opone a esa racionalidad de un voto económico? Se opone la famosa batalla cultural, sentimientos, emociones, que es lo que también decís, y venimos diciendo en realidad mucho, es como parece ser que estas ultras nuevas derechas saben encender emociones y pasiones. Sí, probablemente saben hacer muy bien. Probablemente las que corren más rápido, se consumen más rápido, tienen más efectos de corto plazo. Como un fosforito. Odio y miedo. Odio y miedo sí. Es como un paco de los sentimientos. Corre más rápido, y es lo que corre más rápido en las redes sociales y en los algoritmos de las redes sociales, la violencia, el odio, el miedo al diferente, y no deja de ser un sentimiento muy, muy poderoso. Y bueno, y acá me trajiste el algoritmo a cuenta. La relación también tan rápida entre el algoritmo y la política, ¿no? Como es mucho más fácil para el algoritmo y para estas ideas y para el odio y para el miedo llegar al no politizado. Decís vos. El dueño de una pequeña empresa que mira videos financieros recibe publicaciones sobre por qué las políticas progresistas están destruyendo la economía. Un entusiasta del gimnasio de 25 años en TikTok comienza a ver contenido sobre masculinidad, responsabilidad personal y muy pronto política de derecha. Explica Flaherty y pega en un lugar fuerte. En dos movimientos de algoritmo, las ideas de derecha radical pasan de lo apolítico a lo político y muy rápidamente de lo político a lo electoral. Es muy impactante la imagen de un chabón que en realidad está haciendo gimnasia, hace fierros, y ese pibe está mucho más cerca de que el algoritmo le tire una, ¿viste? En todo el debate que estamos teniendo, estas fuerzas que se oponen a las derechas radicales, hay dos, yo diría como santos griales que estamos lejos. Uno tiene que ver con, y por ahí son el mismo, está el debate sobre la autenticidad. Digamos, en un momento de gran, malestar, de gran insatisfacción global, estamos viendo cómo lo que está pasando en Chile, donde yo miro los números, es una economía que va bastante bien, se pasaron, de nuevo, si ponerte plata en el bolsillo sirve o no, hubo reformas relevantes, que algunas de ellas mejoran la calidad de vida de la población en términos de jubilaciones y bastante de acceso a servicios estatales de salud, educación un poco mejores, y sin embargo no aparece el apoyo. No aparece el voto. O sea que por un lado te decía la cuestión en ese momento de malestar de la búsqueda de la autenticidad, ¿no? Esa insatisfacción con la política, con los políticos, y entonces ese guiño de estas derechas radicales y estos dirigentes de derecha radical, el guiño más importante es: yo no actúo como un político, entonces no soy un político. Toda esta desprolijidad, todos estos tuits mal escritos, todo este pelo medio mal peinado, todos estos gritos, todas estas barbaridades que estoy diciendo no son las que dice un político. Entonces soy auténtico. Esa búsqueda de la autenticidad es un tema recurrente y muy fuerte, y se busca, algunos lo encuentran un poco más, otro un poco menos. Cada vez que alguno parece encontrarlo, todos dicen es eso. Y después lo otro que va pegado a eso es cómo llegar con
estos valores tuyos o este interés por ciertas cuestiones que a vos te interesa marcar políticamente a quien dice que no le interesa la política. Lo que parece estar pasando a través de los algoritmos y también de ciertos ecosistemas de nuevos medios digitales es rápidamente alguien que tiene un interés, dice no estar interesado por la política, sino por otras cosas, le va llegando un contenido político y se va pegando a ese contenido político que en el que estas derechas radicales tienen más fuerza y tienen más llegada, digamos. A 2 toques de algoritmo, dijiste. Con lo cual, del lado de los progres del mundo, hasta ahora, así como nosotros decimos, che, mirá, ellos llegan por las redes, llegan por los medios, más los medios de comunicación. Bueno, nadie tiene... De hecho, en Estados Unidos tienen, entre comillas, la ventaja que hay parte todavía de los medios de comunicación tradicionales que son críticos. Sí, de y de hecho Hollywood, te diría, y ese establishment, que tiene un soft power importante, también lo es. Sí, pero ahí también aparecen las críticas. Pero al mismo tiempo decías, de 200 streams nuevos, 190 son de derecha. Sí, pero ahí también aparecen las críticas de, bueno, pero mirá, esos de Hollywood y esos académicos o esos periodistas hablan en difícil, se olvidan de nosotros. Hablan como hablamos los que pasamos por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, o tienen una forma de llegar que parece elitista. Sobre esa discusión, ¿vos pensás que tiene algún asidero? Porque hay veces que son... bueno, a lo largo de todo el libro, de hecho, vos planteás un montón de debates que algunos incluso decís, che, son infructuosos, son falsos, son desmoralizantes. El debate de ustedes hablan en difícil, ¿qué te obliga a simplificarte? ¿Está bien eso o...? Mira, yo creo que está bien tener el debate y... Sobre el debate. No, a ver, como yo te decía, yo en todo el libro tiendo a plantear que hay cosas que me gustan más y me gustan menos. Por ejemplo, en el debate de, che, tenemos que imitarlos a ellos en cómo gritan, o son un poco agresivos, o recuperan algo de lo masculino, de la agresividad, yo en general no estoy muy de acuerdo, pero puedo escucharlo. Sí. En cuanto al debate de, che, ustedes tienen palabras, hablan en difícil, palabras muy difíciles, son elitistas en los enfoques, son elitistas en las palabras, son elitistas hasta en las políticas públicas. Yo tiendo a no estar muy de acuerdo con eso, pero puedo escucharlo. ¿Y por qué no estás muy de acuerdo con eso? Porque me parece que eso, durante todo el libro, yo lo planteo también, en estos dos grupos que están hoy también en nuestro debate, de, che, ustedes se fueron demasiado hacia la izquierda, dicen unos. Sí. Ok, hay que volver hacia el centro. Sí. Hubo mucho este debate en las últimas semanas. Sí. De ustedes necesitan tener una mirada económica que vaya más al centro, que calme a los mercados, etcétera, 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 etcétera. Esa es una posición. Y después están los otros que dicen, che, al final te alejaste, digamos, estás demasiado cerca de los factores de poder, no le cobrás suficientes impuestos a los millonarios. Sí. El año que Mercado Libre cobró, se le dedujeron más, digamos, exenciones impositivas. Tuvo más exenciones impositivas. Fue durante el gobierno de Alberto Fernández. Claro. Ustedes... Bueno, vos pones ahí que mientras Joe Biden protegía de la importación de autos chinos, a Elon Musk, Elon ya estaba tramando con Trump, ¿viste? Totalmente. O sea, ¿cómo es? Por ejemplo, está este debate de, che, ¿hay que decirles fascistas o no hay que decirles fascistas? ¿Son fascistas o no? ¿Con eso se los ofende o no? Yo tengo mi posición sobre eso. Digo, ¿cuál es? Que es que, parecía algo que dicen algunos en Estados Unidos, que, che, a los que les funcione decirles fascistas. Sí. Y si diciéndole fascistas y haciendo una marcha antifascista, vos ponés 1 millón de personas en la calle a favor de los derechos LGBTI+, es políticamente fructífero, usalo. Si no te sirve, no lo uses, claro. Pero si te sirve, y pongo el hito de la marcha antifascista, usalo. Total, porque aparte es una categoría política, no tan, viste, académica. O sea, porque la discusión termina siendo académica cuando después, si se hace una marcha, ya está. Es en una parte, claro, vos ponés, es el rol de una etiqueta, ¿no? La puede funcionar. Y sabés más o menos lo que hay atrás, y sirve. Puede funcionar. Al presidente le molesta. Hizo varios juicios porque le dicen eso. Bueno, si le molesta y hizo varios juicios porque le dicen eso, quizá tenga algo relevante políticamente. Pero también lo podemos discutir. Lo que digo es, todo está en discusión. Nadie tiene la posta. Cuando vean un streaming de alguien tirando una posta, desconfíen, porque en ninguno de estos países que yo trato de relevar, ese debate está saldado y está abierto.
Yo trato también de plantear una posición que a mí me interesa bastante, que es una especie de tercera posición, que es ni más a la izquierda ni más a la derecha, que también tiene que ver un poco con alguna búsqueda de cómo volver a llenar la política de más contenido, de más, si se quiere, personas, y tratar de ir rompiendo el algoritmo por algún lado, sí. Y que tiene que ver con una posición que algunos llaman organizacional, organizativa, que lo que dice es que, bueno, estos progres del mundo no están ni demasiado a la izquierda ni demasiado a la derecha, sino que por ahí están demasiado lejos. Donde sus fuerzas políticas, así como todas, pero las de ellos también, terminan como cáscaras vacías y se van llenando con algunos atajos, se van llenando con consultores, se van llenando con encuestas, se van llenando con grupos focales, que se van llenando con cómo se publicita mejor en redes. Se va, llenando solamente cuando es la hora de la campaña y vaciando cuando no es la hora de la campaña. Y la organización implica que vos estés todo el tiempo laburando. Y que estés trabajando, si se quiere. No es de campaña la organización, tiene que ser como... Y eso va de la mano. Hay una profundidad, ¿no? Algo que hemos hablado acá también, hemos hablado de la cuestión de la comunidad. La cuestión de la participación y de la comunidad como antídoto a la polarización y el odio y el miedo al otro. Si vos podés estar más con la comunidad o promover más a la comunidad, promover que la gente se junte más, probablemente vos empieces a disipar un poco más esa polarización que también parte de prejuicios. Claro. Que también parte de prejuicios de unos y otros, donde quienes están recibiendo el algoritmo diciendo que las mujeres que son feministas son monstruos asesinos, quizá cuando se encuentran con una mujer joven feminista, encuentra que tiene algunos puntos en común con esa persona, que es una buena persona, que cuida de sus hijos, que no es un monstruo. O cuando vemos a alguien que se está copando con las ideas de Javier Milei, por ahí no es un fascista absoluto irrecuperable, sino que es una persona que es mi vecino, que también es bueno con sus hijos y que también te puede ayudar en algo a su comunidad, o a su iglesia, o a su club. Sí. Y que eso te permita también estar un poco más embebido en la sociedad. Vos me dirás, el peronismo era así antes. Sí. El peronismo estaba en el barrio, el peronismo estaba en el sindicato, estaba en el lugar de trabajo, estaba en el club, estaba en la sociedad de fomento, estaba en la cooperadora. De hecho, eso posiblemente sea lo que explique por qué el peronismo es el movimiento latinoamericano que sobrevivió. Algo de eso yo traigo con alguna lectura que dice, bueno, no es que sobrevivió por ser saltimbanqui cuando las modas cambian ideológicamente, sino que pudo hacer cambios organizacionales bastante relevantes en momentos clave. Eso lo resuelve todo. Nada resuelve todo, pero traigo esta posición que es más pequeña, que es menos estridente y que trata de hacer eje en este problema comunitario que estamos teniendo. Yo traigo algunas lecturas, epidemia de aislamiento y soledad que está ocurriendo y que fue declarada en Estados Unidos en el año 2023 por una autoridad de salud, que tiene que ver con personas que muchas viven cada vez más solas, familias más pequeñas, y eso está bien, pero quiero decir que va produciendo ciertos efectos pero aislamiento y menos núcleo y más nucleadas las personas, ¿no? Como... Exactamente, y que ven a menos personas, están en contacto con menos personas, encuentran menos espacio donde estar con otros, y las fuerzas políticas también quizá volviéndose más dispositivos de poder puramente que lugares donde es importante tratar de volver a llenar de gente. De gente. Volver a llenar de gente. Y volver a llenar de gente ¿cómo? Con las demandas que tenga la gente. Con las demandas que tenga ¿qué gente? La gente de tu lugar. Ahora, estas son ideas también, Nico, que vos le traes a textos clásicos de la Escuela de Frankfurt. O sea, quiero decir, no es que son temas absolutamente modernos de ahora, del último tiempo. De hecho, creo que cuando vos hablás, por ahí me equivoco, pero del rol del agitador social, ¿no? Que es obviamente cuando uno piensa en el agitador social, también descrito como esta especie de polea entre sentimientos de las masas y prejuicios de la psiquis individual. Y el mediador lo que hace, el agitador social lo que termina haciendo es como generando un prejuicio de masas, algo así. Pero no es que, y uno piensa en el Gordodán,
por ejemplo. Pero hay textos que son mucho más antiguos. Y lo que pasa es que el Gordo Dan, digo, que hablaban de ese rol. Lo que pasa es que sí, yo creo que habría que verlo, pero uno ve ciertas cuestiones y dice, bueno, me tengo que plantear seriamente si cada 80, 90 años no vuelve a pasar algo. Las sociedades no se olvidan de todo. Las sociedades no se olvidan de todo. Porque cuando vos lees estos textos clásicos de quienes estudiaron los fascismos clásicos y trataron con mucha profundidad de encontrar, bueno, también cuáles son esos sentimientos que te hacen sentir bien con otros excluyendo y atacando a un tercero. Cuán poderoso es estar en una cierta comunidad negativa, cuán poderoso es salir de ese malestar y de ese odio, y quiero decir, de ese malestar juntándome con algunos para excluir a otros y creyendo que así yo resuelvo algo, y atacándolos y demonizándolos en un camino que es siempre muy peligroso porque las palabras, más temprano que tarde, llevan a hechos. Son textos escritos al final de la Segunda Guerra Mundial, casi en caliente, ¿no? Como y uno dice, me parece que lo escribieron ayer para... Yo lo aprendí y lo cito de un texto, lo recomiendo, de Lucía Wegelin y Cuesta, se llama su otra autora. Estuvo acá Lucía Wegelin el otro día, donde ellas trabajan sobre el tema del prejuicio y trabajan sobre estos textos clásicos en torno a la cuestión del prejuicio para echar luz sobre ciertos estudios cualitativos que ellas hacen sobre cuestiones que están pasando hoy en día. Eso quiere decir que estas personas que se ven atraídas por este tipo de sentimientos y movimientos, insisto, ¿son fascistas irrecuperables? Bueno, seguramente no, y seguramente nada se repite igual, pero sí que hay ciertas formas de circular la palabra y dispositivos y formas de mover estos sentimientos en un panorama de muchísimo malestar. O sea, el malestar en el que estamos... me remito a lo que estuvo... solamente al ejemplo de ayer de Chile, ¿sí? Donde hay opciones de derecha muy fuertes que están planteando prácticamente una enorme mayoría. Que además con propuestas que son las de sacar a, no sé, 1 millón de inmigrantes venezolanos y poner un muro, ¿viste? Como con propuestas muy heavy. De acuerdo, cuando aparece la cuestión sobre todo en los países del norte, pero vemos también, lo estamos viendo acá. En Chile ya vemos el tema de la inmigración ya pasa a ser un tema, ¿no? Sí, inmigración y seguridad y migración. Bueno, como en Estados Unidos, el muro, vienen a violar a nuestras mujeres, etcétera, etcétera. Lo que también hay de parte de las derechas radicales, y muchas veces estos progres del mundo estamos en falsa escuadra con eso, es cómo nosotros muchas veces llegamos a los temas por ahí escuchando o haciendo encuestas de, qué es lo más importante para vos y qué querés de estas cosas, y estas derechas radicales lo que más bien hacen es ponerte a vos un tema que ni siquiera pensaste que era importante. Sí. Por ahí al principio ni siquiera pensaste que los inmigrantes eran el problema, pero alguien que te sacude ese tema, y mucho menos decirte, las personas trans son un problema que se están quedando con su dinero. Pucha, nunca lo había pensado. Si para mí no era importante eso. Yo soy un tipo que va a trabajar. Ahora siento miedo y odio. Ahora siento que ese tema es muy importante. Sí. Bueno, el spot más visto en Estados Unidos en la campaña contra Kamala Harris de Trump fue uno donde ella daba a entender que podía estar de acuerdo con que las personas trans se les pudiera dar acceso a alguna operación si es que lo necesitaban. Y eso fue demoledor para ella. Totalmente ahora, demoledor. Pareciera que una reacción posible a eso es como, no, me arrepiento. Bueno, y volvemos a la clásica ya discusión de se pasaron dos pueblos, de una especie también de culpabilización sobre los progres, sobre el feminismo en particular acá, viste que hubo mucho todo eso. En los debates de allá eso está muy presente. Sí. Cuando ellos hablan de tenemos que hacer que nuestro partido no esté manejado por pequeños grupos de presión, están diciendo mujeres. A las feministas. Están diciendo mujeres. Pequeños grupos de presión somos las mujeres. Pequeños grupos de presión. No las elites del lobby del petróleo. Por eso, insisto, yo hago una lectura con buena leche de esas posiciones, en el sentido que cuando vos ves cómo van enumerando ciertas cuestiones, aquellos que dicen que
hay que adoptar ciertas visiones más centristas, si se quiere, o un poco más de sentido común, más conservador en ciertos temas. Uno lo lee, sí, y lo lees y no es una pavada. No, yo también me pasó eso haciendo el libro. Cuando vos lees esos documentos de quienes dicen nos fuimos demasiado a la izquierda con estas feministas, nos fuimos demasiado a la izquierda con ciertos temas, y empiezan a plantear ciertas cuestiones, por ejemplo, de acercamiento a sectores empresarios y productivos, de acercamiento, digamos, de utilizar otras palabras para referirse a ciertas cosas, tampoco es que eso es una pavada. Digamos, yo sí, al final puedo hacer un balance, es decir, uno de los fuerzas más movilizantes que tienen todos estos sectores tiene que ver con las mujeres y las cuestiones que les ocurren, y de hecho lo estamos viendo ahora en Estados Unidos en el sentido que, ¿por qué hay tanto debate sobre estos famosos archivos de Epstein? ¿Por qué hay tanto debate y es tan revulsivo ese debate? Bueno, porque ahí tenemos una serie de varones multimillonarios que presuntamente abusaban de menores, o con lo cual no es cualquier tema. Digamos, es un tema relevante, para las sociedades. Vuelve a cobrar sentido porque hubo un Me Too, ¿sí? Con lo cual eso, cuando lo volvés a leer a lo que está pasando esta semana, decís, aquello no fue una pavada, entonces tenía un sentido. Había personas de carne y hueso que lo llevaban adelante y sentían que lo tenían que llevar adelante, ¿sí? Entonces vos también pensás, bueno, ¿por qué me voy a desembarazar de esta fuerza? Me voy a desembarazar de esta potencia. Quizá tengo ¿Qué es el feminismo, por ejemplo? Quizá tengo que empezar a ver cómo sumo, cómo encastro más cuestiones. Y verlo como, arrancando por verlo como una potencia. Y no como un error. De acuerdo, digamos. No es que fue un error. Si a vos también, el primer discurso de Milei en Davos, el primero, fue en contra del feminismo. ¿Sí? Entonces ahí como a muchos dijeron, ¿no vieron que ustedes tenían la culpa? O también podés decir, ¿no viste cómo soy su principal enemiga? Entonces, ¿con cuál de las dos te vas a quedar? Yo creo que estos debates, digamos, lo que a mí me interesó, por un lado, mostrar es, no te está pasando a vos sola acá. Sí. Eso es lo primero que surge de la lectura del libro. Yo hablaba el otro día con los chicos acá en Mundo de Sensaciones, ¿viste? El meme de DiCaprio diciendo, sí, ahí está, soy yo, me pasa eso. Sí. Bueno, es una primera cuestión de empezar a reconocernos en estos otros debates. En segundo término, esos debates no están resueltos. De todos los que yo planteo, por ejemplo, los sectores que en Estados Unidos dicen, lo dicen de manera diferente. Nosotros estamos muy basados en la cuestión de la inflación, pero y ellos también tienen ese problema, y sigue ese problema. Pero lo plantean en términos de los demócratas no tienen una visión de progreso y abundancia de futuro. Hay un libro sobre el cual se debatió mucho que se llama Abundancia, de un periodista y de un intelectual, Ezra Klein y un socio que tiene, que dicen, bueno, ahí está el problema. Nosotros no estamos pudiendo plantear a los norteamericanos, estamos planteando algo muy de que las cosas no pasen, sino que cuáles son las cosas que nosotros queremos que pasen. Digamos, ¿cuál es el próximo escalón de los Estados Unidos? Ellos lo resuelven muy fácil, con alguna receta fácil. Milei dice, dejo de imprimir dinero, se resuelve todo. Y aparte tira potencia mundial. Sí, potencia mundial, recorto el gasto público y tiene que haber superávit y eso resuelve todo. Bueno, al final después empezás a ver la letra chica, no pasa eso, pasan otras cosas, etcétera. Pero con una línea te lo resuelve todo. En Estados Unidos es, quédate tranquilo, yo subo las tarifas a los productos que se van a ser importados y inmediatamente van a venir acá las fábricas que había antes, las mismas, y vamos a tener buenos laburos y todo va a ser fantástico como antes. Bueno, eso tampoco pasa. Ahora, del otro lado es cierto que no hay una visión clara sobre cuál es el camino, y me hace acordar muchas cuestiones que pasan acá. O sea que el segundo elemento. Pero además, para que la gente se quede tranquila, ¿no? En realidad no te quedas tranquilo. Pero, por ejemplo, yo veía la socialdemocracia de Alemania, o sea, está mucho peor que el peronismo. Probablemente sí. En cuanto a... Bueno, fue una fuerza política que gobernó mucho tiempo y sacó como tipo 16% de los votos en la última elección. Y vos decís, bueno, el peronismo todavía arriba de 30. Sí. No está tan muerto, ¿no? Sí pasó en la última elección que se lo define como, hay un oficialismo y hay una oposición. No parece haber 1000 oposiciones, parece haber una. Sí. Y la opción del que no le gustan cómo están las cosas es esta. Eso no me parece que tenga tampoco que contentarnos o que no ver que hay un problema importante en cómo articular
con ciertos territorios donde hay menor adhesión. En Estados Unidos pasa lo mismo, digamos, en el sentido que las cuentas que hacen para las elecciones legislativas son que siguen teniendo problemas en algunos estados donde antes les podía ir un poco mejor o incluso estaban empatando o a veces podían ganar y ahora están lejos. Con lo cual parecen fenómenos no iguales, pero que dan para pensar. Nico, vos hablas de la racha post-trampista en un momento, ¿no? Y creo que mencionás Francia, Canadá, Australia, Portugal, Alemania, para decirte algunos progresismos que salieron mejor parados. Sí, eso también pasó, digamos. Digo, para tirar alguna buena también. Acá en América Latina lo vivimos. Cuando Trump salió a sostener a Milei tocó piso y le sacaron la cabeza fuera del agua. Sí. ¿Sí? Más o menos para ser literales. Sí. El agua lo había tapado. Así y salió. Lo sacaron así. Y ahí logró aglutinar, a partir de que le ponen un piso, porque esas 2 semanas no encontraba piso en su plan económico, una forma de aglutinar un voto. Si te pones a pensar, en Brasil pasó lo contrario. El ataque de Trump a Lula puntualmente, al Partido de los Trabajadores puntualmente, a las instituciones brasileñas puntualmente, cuando él dice yo voy a ponerle sanciones, o sea, voy a subir las tarifas de los productos que entran a mi país, del país de ustedes, porque ustedes no respetan la democracia, porque ustedes quieren meter preso a un inocente como Bolsonaro, porque ustedes son autócratas que con su Corte Suprema están atacando un partido político que es amigo mío. Prácticamente los textos y las declaraciones dicen eso literal. A partir de eso, Lula venía bastante en baja en las encuestas y a partir también de una articulación, él convoca a todos los empresarios que se ven perjudicados por esa medida a ver cómo podían encontrar un punto de apoyo, les garantiza financiamiento a todos para sostenerlos mientras ocurría esta crisis, cambia un poco su comunicación, trae la cuestión de la soberanía, tiene videos en el gobierno de Brasil en las redes explicando qué es la soberanía, explicando qué es la soberanía con perritos y gatitos, para llegar a la mayor cantidad de públicos posible de todas las edades, empezó a levantar en las encuestas. Y en estos casos de estos países que vos planteás, justamente el ataque directo de Trump derivó en, digamos... una mejora en la imagen de que en un boomerang. En Canadá, los comillas más progres estaban perdiendo por lejos y el ataque a la soberanía canadiense hizo que levantaran. Y así pasó con otros partidos. Acá no funcionó eso. Exactamente, por eso planteé el espejo Argentina-Brasil. Claro, exactamente. Hacia el final del libro vos decís, bueno, a ver qué cosas de todos estos repasos que hicimos, obviamente acá en esta conversación no repasamos todo, tienen que ir a comprar el libro si les interesa de lo que estamos hablando, decís, bueno, a ver, ¿qué funciona y qué no funciona para los progres del mundo? Entonces, ¿qué hacemos? Vos, por ejemplo, hay una conclusión que sacás que es la de imitar las formas de la derecha. No hay evidencia empírica que te traiga nada. Por ejemplo, hablábamos del gobernador de California. En realidad el tipo estaba perdiendo apoyo de los propios y la derecha radical no le iba a dar apoyo, ¿no? Yo traigo además varios papers que dicen, bueno, si vos tomás el tema del otro, tal como está en el marco del otro, y te tratás de acercar a ese tema, sea la inmigración o sea el que sea, en general no hay nada para ganar ahí. No. En general es así. De hecho, a veces todo lo contrario. Entrás en esa discusión y legitimás la discusión y el marco que están planteando ellos, la derecha radical. Hay bastantes estudios en ese sentido y uno podría poner como ejemplo de eso qué pasa con las derechas tradicionales. Digamos, las derechas tradicionales, totalmente. La élite tradicional del Partido Republicano. No existe más. Cuando no existe más, se lo comen. La situación del compañero Mauricio Macri está bastante difícil. Es decir, cuando vos te empezás a acercar, a tratar de mimetizarse con ese discurso, lo que pasa con el electorado es que te come. Entonces yo ahí planteo mis dudas sobre si esa forma de imitar es tan acertada. Ahora, yendo a lo que está haciendo este gobernador de California, ahora tiene si lo seguís, vas a ver que le está yendo bastante bien. ¿Pero por qué? Pero en otro momento le está yendo bastante bien. Volvió a ser progre. Volvió a ser progre y no solo progre, es ultra opositor, digamos. Es ultra opositor y de una manera muy
digamos, con mucha... ahí sí uno podría decir, bueno, para ir en contra de algunas cosas que digo en el libro, pero con mucha testosterona, te diría. Sí. O sea, va muy para adelante, muy fuerte. Incluso en las redes, burlándose de él, atacándolo, yéndolo a pinchar él antes que lo pinchen a él. Bueno, parece estarle funcionando ahora en este mes. Está tratando de buscar algo el tipo en todo caso, ¿no? Está tratando de buscar algo. Yo creo que ahí también hay algo. Y yo esto que planteo de más que estar ocupados de cómo es la campaña, cómo es el mensaje y de hacer campañas, ¿qué estoy construyendo? La pregunta es si estoy construyendo algo mientras hago una campaña. Sí, claro. ¿Qué queda después de esto? ¿Con qué me voy a quedar yo después de la campaña? Yo creo que en este momento y con esta crisis en términos globales que estamos viviendo para este tipo de valores, donde si vos revisás hoy hasta ahora, el nuevo Papa León sigue siendo, o volvió a ser, o el Vaticano volvió a ser como un pequeño polo de, bueno, cómo, de volver a hablar de justicia social, de volver a hablar de romper los algoritmos, de volver a hablar de lo humano, la humanidad, vuelve a ser ese el único polo fuerte, con voz fuerte, y el resto, islas, todos desperdigados, digamos. Entonces, en ese marco de esa gran crisis, por ahí pensar eso. ¿Con qué me voy a quedar yo? ¿Qué voy a haber construido yo después de una campaña? La ganes o la pierdas. La ganes o la pierdas. Sí. Si te va a dejar, después de hacer ese recorrido, en términos de esto que decía de, bueno, terminamos más cerca de nuestro electorado y de otros, nos parece que estamos un poco más a ras del piso, estamos más, la gente nos considera que estamos más cercanos o que podemos tener solución para algunos temas. O que por lo menos lograste construir una identidad después de eso, también puede ser, sí. Me parece que los atajos y los mensajes más de, las cuestiones de mensaje más de corto plazo o las lecturas más consultoriles de corto plazo, creo que están quedando... o yo me pregunto si son las más adecuadas en un momento donde también es difícil tener referencias de qué funciona y qué no. Y estamos todos buscando imitar algo. Cuando gana Mamdani en Nueva York, creemos que todos tenemos que ser Mamdani e imitar sus videos, incluso sus propuestas, o también lo que pasa mucho en todo el recorrido que el que lo quiera leer que haga de los debates de los programas del mundo, es... yo te muestro este hecho que pasó. Bueno, este hecho que pasó lo que revela es que yo tenía razón en lo que yo decía y que el problema sos vos, que es el que está al costado. Sí. Quiero decir, cada elemento y cada hecho sirve para validar la propia posición y para decir que el del costado está equivocado. Eso hay mucho en un momento de fragmentación y de desconcierto y de, insisto, en que nadie tiene las recetas. Yo no las doy, hago un saldo al final. Bueno, la parte de organizarse, ¿no? Yo creo que ahí, insisto, esa postura organizacional que contrasta un poco con esta de, lo que va es ponerle más plata en el bolsillo a la gente y tener propuestas que vayan más a la izquierda, o lo que va es moderarse un poco en lo cultural e irse más al centro o más a la derecha, volverse un poco más conservador. Creo que esta postura organizacional, en un momento de tanto desconcierto, donde uno lo que tendría que pensar es, digamos, con esta enorme cantidad de cambios radicales que estamos viviendo, donde algunos todavía no llegaron a aterrizar, porque si yo le pregunto a cualquiera y leo cualquier análisis de dónde va a terminar y qué va a pasar en los mercados de trabajo o en la seguridad global con el tema de la inteligencia artificial, nadie sabe. Yo no conozco a nadie que sepa. Nadie sabe. Nadie que sepa. Ni los creadores de la inteligencia artificial. Entonces quizá lo saben. En un marco de tanta, digamos, indefinición radical, es medio difícil pedirle a los dirigentes que vengan con un libro, la propuesta, la receta, el mensaje y la posta. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si vemos cómo estos valores que muchos y muchas seguimos compartiendo, las 10 millones de personas que se movilizaron en Estados Unidos contra la autocracia de Trump, este 30 y pico % que en la Argentina, en un contexto de mucho ataque a todos estos valores, sigue diciendo, a mí no me cierra este modelo de este señor, ni esta agresividad, ni esta situación. Sí. Bueno, ¿qué tal si estos que tenemos estos valores, de decir, bueno, creemos que todavía se puede conciliar democracia con algo de justicia social? Bueno, ¿cómo es la forma de acercarse y abrirse un poco a que, digamos, como la farolera, abrir la puerta para salir a jugar? Digo, dar un espacio para decir, abramos esta cancha para
que jueguen otros ahí que por ahí todavía, que quizá tienen la solución y que nosotros no la conocemos, en tanto que dirigentes o intelectuales o comunicadores, sino que las soluciones por ahí están en otro lado en este momento. O alguno la tiene localmente, o alguno tiene una parte y esa parte se puede encastrar con otro. Por ahí, el que me está escuchando dice, esto es una pavada. No me está diciendo nada, Nico, la puta fume. Miren, y les digo, si les parece que no le estoy diciendo nada es porque estuve escuchando todo lo que se dice en muchos países desarrollados sobre qué hacer y nadie tiene la posta. Y nadie tiene la posta sobre qué hacer. Pero sí, eso, me parece que si nos tenemos que agarrar de alguito, es la organización. Aquellos espacios, y vos lo venís diciendo siempre, incluso mucho antes de escribir este libro, ¿no? Aquellos espacios donde es menos propenso a aislarse, a resentirse, a sentir miedo y por lo tanto terminar votando a la personaje de ultraderecha, es estar en red con otros. ¿Cómo son los espacios para que te importe un poco más el de al lado? Sí, primero es tener a alguien de al lado cerca. ¿Cómo son los espacios para que fomenten otras ideas que no sean cuanto más hijo de puta seas con el de al lado, va a ser mejor? Y sí. Bueno, ¿cómo son esos espacios? ¿Cómo son esos espacios para saber que las comunidades que son más ricas son las que se abroquelan más? ¿Cómo son aquellos espacios para entender que en una comunidad local o nacional, cuando tenés un proyecto que amalgama mejor a todos, son los que más crecen, son los que mejor les va, donde la economía va mejor, donde en las ciudades se vive mejor, más que las ciudades que son segregadas, donde los de una clase social nunca se cruzan con las de otra, donde los que pueden pagar tienen buenos servicios y los que no pueden pagar tienen servicios de mierda. Bueno, digamos, cómo ir haciendo esas amalgamas que requiere de la política, requiere de la dirigencia, pero como van a ver en el libro, estas dirigencias hoy en todos lados están en un debate muy grande, están en un desconcierto muy grande, y están siendo atacadas también de manera muy fuerte, porque de esto también se trata lo que pasa con estas derechas radicales. Y muchos de estos espacios comunitarios también están viviendo una agresión muy fuerte. Entonces, bueno, ¿cómo es recrear eso? Nico, nos hemos quedado sin tiempo justo en este momento, además justo le pusiste un punto. Recomiendo muchísimo este libro, Progres del Mundo. Es entretenido, además van a tener un montón. Además, te sirve mucho para alargar después en un asado. ¿Sabes lo que pasó en el partido la socialdemocracia alemana? No, es lo que haces vos en los asados, es por eso. Sea el alma de las fiestas, sepa lo que hace, sepa cómo es el fracaso de la socialdemocracia alemana. Que te chuque bastante el alma de la fiesta cuando hay fiesta y es por esto. Porque siempre tiene la anecdotita de lo que pasó en algún otro lugar. No, pero es más que una anécdota. Me parece que es un análisis muy profundo de verdad y que hay que empezar a mirar. ¿No? Ya miramos y ya vimos a las ultraderechas. Empecemos a mirar a los progresismos y yo también lo que creo, hasta ahí no llegamos, para la próxima, empezar a tejer alianzas también. Por supuesto. Eso sí, aprender de la ultraderecha, ¿viste? Hay una buena pregunta y digo, si la otra fuerza política actúa en esa red internacional de solidaridades, palabras, financiamientos, dispositivos, me pregunto si va a poder haber un contrapeso de eso sin algo de eso. Y sí, además la izquierda histórica lo tenía muy presente, ¿no? La internacional, quiero decir. Bueno, Nico Tereshchuk pasó por acá. Progres del Mundo está disponible en las librerías. Y si no lo encuentran en la librería, lo piden por la página de Futurock o lo vienen a comprar acá a Medrano 707. Paulita Artiuk estuvo en la puesta en el aire, Juan Piparolo estuvo en la puesta de cámaras, Balú Dazzori y Connie Cajide en la producción de este programa. Yo soy Julia Mengolini. Yo me despido hasta el viernes, porque me voy a declarar ante la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Viajo esta noche a Estados Unidos. Espero que no me deporten y que yo logre dar ese testimonio que damos un poco para hablar de la situación en Argentina, justamente la relación entre las ultraderechas y la libertad de expresión. Así que a eso vamos. Gracias, Nico. Gracias a vos.